¿Qué tal, amigos? En esta ocasión les voy a hablar acerca de las fuerzas básicas de los equipos mexicanos, las principales canteras del fútbol mexicano, empezando con la de Atlas, jugadores que han pasado por ahí como Jared Borghetti, máximo goleador de la selección mexicana, Pavel Pardo, también que jugó en la selección mexicana, Osvaldo Sánchez, que actualmente sigue jugando, Rafael Márquez, también sigue jugando y tuvo un gran éxito cuando estuvo en Barcelona, España, José de Jesús Corona, actual portero de la selección mexicana, y Andrés Guardado, que está en España triunfando con el Valencia. Otra cantera muy importante también ha sido la de América, la cual sacó a Luis Roberto Alves Sague, emblemático jugador del América, Adolfo Ríos, excelente portero, Ricardo Peláez, hoy comentarista, pero también tuvo un gran paso en el América, Cuauhtémoc Blanco, que sigue jugando, acaba de quedar campeón de la Copa con Dorados de Sinaloa, Guillermo Ochoa, que también sigue triunfando en Francia con el equipo Ajaccio, y Diego Reyes, que ahorita lo quiere todo el mundo, toda Europa está preguntando por él para llevárselo a su equipo. Otro equipo también muy importante que ha sacado jugadores muy importantes ha sido Cruz Azul, el cual ha sacado jugadores como Paco Palencia, que pasó por Pumas, que pasó por Chivas también, el Conejo Pérez, que también sigue en activo, porterazo, no parece que los años hayan pasado sobre él, Ricardo Osorio, que últimamente se le vio en Monterrey, Edgar Andrade, que está jugando en Jaguares, el Cata Domínguez, un central de Cruz Azul que pues no ha terminado por levantar, Javier Aquino, que ahorita está siendo un baluarte de la selección mexicana y en Cruz Azul y que lo quieren algunos equipos de Italia, y el equipo más importante de México, ya saben de cuáles hablo, las Chivas Rayadas del Guadalajara, ha sacado jugadores muy importantes como Salvador Reyes, el Tiburón Sánchez, Salcido, el Maza Rodríguez, Omar Bravo, que sigue en activo también, que juega con Cruz Azul, el Chicharito Hernández, que está triunfando en Europa con el Manchester United y que está metiendo muchos goles, y Marco Fabián, un jugador emblemático de Chivas que actualmente lo quieren varios equipos. Tanto hablar de Atlas como de Cruz Azul, como de América y como de Chivas es muy importante porque han sido los equipos que más han sacado jugadores brillantes, vayamos diciéndole así. Y se discute mucho sobre cuál es la mejor cantera del fútbol mexicano, pero a través del tiempo estos cuatro equipos han sido los que más han dado jugadores al fútbol mexicano y los han exportado a Europa. Espero y les haya servido de algo esto, y estos fueron los cuatro equipos que más han dado jugadores al fútbol mexicano. Muchísimas gracias.